Sí. Igual, tú sabes, obviamente, yo sé que tú sabes que los 5 no son mis 5 libros favoritos, sino 5 libros que me provoca recomendar ahorita, ¿no? Por X razones. Voy a comenzar con un libro que a mí me recomendaron como novela, y pero no es una novela formalmente, o sea, como la entendemos los que leemos literatura siempre, ¿no? O en todo caso, su valor no es del todo literario, sino es un valor histórico, más que nada. Lo tengo por acá. Es este libro, no sé si se ve. Calle Este-Oeste, de Philip Sands. Es un, es un libro muy, muy, muy interesante, eh, y que trata temas muy importantes, contemporáneos, que son polémicos hoy en día. El libro te habla de 3 juristas, eh, bueno, son 4 líneas narrativas, ¿ya? Uno es del abuelo del autor, que es judío y, y vive toda la experiencia de la Shoah, del Holocausto, ¿no? Entonces, esa es una primera línea narrativa. La segunda te habla sobre Richard Lemkin, que es el creador o quien introdujo el concepto jurídico de genocidio en los juicios de Nuremberg. El tercero es sobre Hersch Lauterpacht, que es quien introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad, también en el juicio de Nuremberg. Y la última línea narrativa es sobre Hans Frank, que fue el gobernador general de Polonia. Eh, los 3 últimos eran juristas, y los 3 primeros eran judíos, me parece. El otro no recuerdo. Pero es muy interesante porque eh, lo que plantea Sands nos recuerda el choque que hubo en Nuremberg entre Lauterpacht y Lemkin. Porque al comienzo el concepto de genocidio fue muy mal visto al ser introducido o intentar ser introducido en los juicios de Nuremberg, porque gente como Lauterpacht decía, no, todo tiene que estar enfocado en el individuo, ¿no? Si te matan por ser naranja, amarillo o color melón, te matan, eso no importa, importa que te maten por ser una persona, un ser humano, ¿no? Y tenía miedo de que si se admitía demasiado la idea del grupo, ¿no? De poblaciones específicas, eso fuera a interrumpir, fuera a ser predominante sobre el individuo, ¿no? Es un tema muy, muy actual, es un debate muy actual, sobre todo ahora con las políticas eh, digamos, de identidad, ¿no? Todo eso. Y, y claro, lo ideal sería un balance, ¿no? Porque si te matan por ser judío, te están matando por ser judío. Entonces tú tienes que responder de alguna manera como judío, no solo como individuo, ¿no? Pero es muy interesante. Es realmente un libro muy contemporáneo y que trae a colación de nuevo ese periodo tan trastocado de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah y todo esto, pero no con la misma moraleja de recordar para no repetir, ¿no? Sino con un planteamiento más de qué opinamos ahora sobre este tema que en su momento fue debatido, ¿no? Ya, la segunda, eh, quería recomendar un clásico, y recomiendo Notre Dame de París, de Victor Hugo, que bueno, Víctor Hugo, se habla de Los Miserables y tal, pero creo que esta novela queda un poco ensombrecida por su adaptación de Disney. Y quería recomendarla porque justamente creo que hace unos años cuando se incendió la catedral de Notre Dame, mucha gente como de manera muy biliosa y muy impulsiva, sobre todo gente joven, comenzó a decir, ay, sí, qué bien, que se queme, igual es un símbolo de la iglesia, ¿no? El catolicismo y tal, de manera muy inmadura, y me pareció curioso que justamente la razón por la que Víctor Hugo la escribió en su momento, o una de las razones fue para revalorizar el arte gótico, porque mucha gente en esa época estaba promoviendo la destrucción de las fachadas, de las construcciones góticas y tal. Eh, por razones ideológicas, y a él le entristecía mucho eso, ¿no? Que no se reconociera más allá de
de la religión, el valor arquitectónico, emocional o artístico de esas obras. Y lo quería recomendar también este, porque la novela es muy diferente a la adaptación de Disney, obviamente, pero algo curioso es que Claude Frollo, ¿no? En la adaptación de Disney es un solo personaje. Es digamos, perdón, más bien lo contrario, es Claude Frollo en la novela es quien recoge a Quasimodo, ¿no? Además, él mismo es un huérfano y es quien recoge a este niño abandonado y lo cría y tal. También lo maltrata y también lo utiliza, pero lo que hace Disney y lo que hace siempre Hollywood y lo que hacemos normalmente nosotros como adultos es cercenar a las personas, ¿no? Como no cabe el bien y el mal dentro de una misma persona, partimos a las personas a la mitad y no toleramos como esa, esa incoherencia, ¿no? La novela te ofrece personajes así, ¿no? Completamente malos y buenos. Este, en tercer lugar, quería recomendar El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, que es una novela preciosa. Te veo haciendo, diciendo que sí con la cabeza, así que creo que es una novela que toca a cualquiera que la lee. Es una novela conmovedora. Te habla de una serie de personajes en la Georgia de los años 30, personajes tristes, marginales, pero muy tiernos, ¿no? Eh, en cuarto lugar, La conjura de los necios, que es una de mis novelas favoritas. Creo que esa novela es todo lo que le falta a la literatura peruana en general, eh, de John Kennedy Toole. Es una novela que se publicó póstumamente, fue ganadora del Pulitzer. Y tiene este personaje que es uno de los personajes más fascinantes de la literatura universal para mí, que es Ignatius Riley, ¿no? Em, y es un conservador que odia el capitalismo, ¿no? Y es algo como un poquito difícil de ver ese tipo de matices en la literatura peruana, muy estereotípica muchas veces, eh, que se niega a trabajar, ¿no? Se cree un erudito, un genio, y es un bueno para nada, ¿no? Vive con su mamá, ¿no? Y es un personaje que uno mira con desagrado al comienzo, pero luego al final cierra el libro y realmente sientes una gran ternura por él. Y en último lugar, quería recomendar también un libro que no es propiamente ficción, no es literatura, digamos, de ficción, que es La condición humana de Hannah Arendt. De Hannah Arendt se habla mucho de la banalidad del mal, de Eichmann, o de los orígenes del totalitarismo, pero este libro a mí me encantó porque fue como ver el reverso de un guante, ¿no? Como ver el reverso de la sociedad occidental, ¿no? Como, eh, porque ella habla en ese libro de la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Y en la vida activa distingue labor de trabajo y de acción. Y las usa como categorías muy diferentes, pero lo que más me fascinó es que te habla de las esferas pública y privadas en el mundo occidental y cómo esas esferas han ido cambiando y cómo ahora, bueno, a lo largo de la historia cada vez la esfera privada abarca más y más, ¿no? Donde antes estaban relegadas las mujeres y los esclavos y era una esfera hecha para resolver o tirar las necesidades humanas más íntimas, esa esfera poco a poco ha ido saliendo, ¿no? Ha ido saliendo como con tentáculos y ha ido abarcando a la esfera pública. Entonces ha ido creciendo hasta prácticamente ser indistinguible de de la esfera pública, ¿no? Con las redes sociales y todo eso. No sé, me pareció un libro fascinante que todos deberíamos de hojear.